Escuchamos Working on a Dream con Bruce Springsteen, que nos visita próximamente. Bueno, a ver, este es un tema profundo, un tema largo, que hemos conversado otras veces. Tiene que ver con la protección de nuestros niños, con la protección de los niños de Chile. Después del el escándalo que se produjo por el famoso informe de la UNICEF con el Poder Judicial en torno a los distintos hogares del Sename, ha venido toda una discusión que se ha ido complejizando cada vez más, porque hay investigaciones judiciales, investigaciones internas también en los distintos organismos, y una discusión acerca de los procedimientos para averiguar qué es lo que está pasando justamente en los hogares donde hay varios miles de niños de nuestro país. Estamos con Vinca Jackson, que es psicóloga especializada en temas vinculados con la prevención y el tratamiento del abuso sexual infantil y también el maltrato. Hemos estado con Vinca otras veces acá conversando acerca de sus publicaciones y también de su experiencia en este tema. Vinca, bienvenida nuevamente. Gracias, Pablo, por la invitación. Y nos surgió el interés en invitarte a partir de una serie de tweets que tú enviaste, sobre todo hacia la UNICEF, en que, y después tweets que iban, digamos, en términos generales orientados hacia todo el mundo, poniendo el énfasis en ciertas cosas que habían sucedido con esta investigación. Contemos un poco la historia de este análisis. Es un análisis pedido por la justicia, que se hace un estudio entre la justicia chilena, de los tribunales de familia, y la UNICEF para investigar qué es lo que está pasando en los hogares del Sename. Se encuentra una serie de situaciones irregulares, situaciones de maltrato, de abuso, y también de otro tipo. Esto fue publicado por CIPER en un primer momento y, bueno, generó varias investigaciones, como yo decía. Cuando tú conociste ese primer informe, en lo que ahí aparecía, ¿qué te surgió como preocupación inmediata? ¿Te pasó lo mismo que a todos nosotros dijimos, bueno, esto es escandaloso, aquí claramente se están dando situaciones irregulares en los hogares, o viste algo más? A ver, yo creo que dos aclaraciones para partir. Hay convenios entre el gobierno y UNICEF que datan del gobierno anterior, de la presidenta Bachelet, que se renovaron en el actual gobierno. Esos convenios permiten una serie de estudios e iniciativas compartidas entre UNICEF y el sistema de justicia, etcétera. El estudio general que generó las fichas únicas, las fichas de residencia, sobre miles de niños que están en el sistema de protección, es un esfuerzo súper valioso. Ahora, como parte de ese estudio, y es lo que uno vio en ese primer reporte de CIPER, se ha hablado de 384, 368, 391, el número es como 384 encuestas, encuestas de satisfacción donde se consultó por abuso sexual a los niños. Ya, primer ring, una encuesta de satisfacción va orientada a otro tipo de cosas. No puedes llegar a incluir una pregunta de abuso sexual en ese contexto, y si la incluyes tiene que tener todo un proceso de trabajo anterior, durante y posterior. Y se había hecho esto el año pasado, no se había sabido nada, y hasta este momento, bueno, se habla de que se había entregado un informe en marzo que no se había dado a conocer. Entonces, a ver, en el minuto que se hizo la encuesta, se conoció del abuso sexual de los niños que lo habían reportado. Eso fue el año pasado. Ya habían pasado varios meses en el minuto que se publica el primer reporte CIPER. Entonces, claro, la primera pregunta, y salta a la vista así como una luz extra dentro de la noticia que uno lee online, es como ¿por qué no hubo denuncia oportuna? Y eso no dependía solo de los hogares. Ahora, ¿es escandalosa la realidad de los hogares? Sí, lo es hace 40 años, hace 30, hace 20 y hace 10 también. Y hubo reportes el año pasado, y hubo un reporte incluso, pero no era estadístico, pero un reportaje en marzo terrible, y ahora era como la tremenda sorpresa en relación a esta situación, que eso es bien extraño. Pero frente a la proporción del escándalo, entre comillas, que se está mostrando, el tema del estudio y de las encuestas y de las consideraciones éticas que tiene que tener la aplicación de una encuesta de esas características, como que pasó a segundo plano. Y uno empezó a hacer preguntas y conversar con colegas. Yo incluso mandé mails a UNICEF Chile, o sea, en varias partes, y no había respuesta. Preguntas súper básicas, Polo, o sea, como ¿qué trabajo anterior se hizo a esto? ¿Cómo se diseñó? Porque hay una pregunta que ahora los informes están publicados en el Poder Judicial y dice, ¿has sido víctima de abusos sexuales
de parte de adultos al interior de la residencia o ha sido víctima de abusos sexuales de parte de niños o adolescentes. Hice eso se le preguntó a niños de 6 a 18 años. Entonces, es 2 más 2, o sea, ni siquiera hay que ser experto en metodología. Tú dices, a ver, 6 años, mi hija tiene 5, tu hijo, no sé, tendrá 7. ¿Entendería una pregunta así? ¿Qué expectativas se generaron los niños? ¿Cómo se los explicaron? Hay niños que a lo mejor, porque el argumento de la confidencialidad aquí ha sido súper recurrente y socorrido, vamos a proteger la confidencialidad de los niños. Hasta las orientaciones éticas de UNICEF Headquarters dicen la confidencialidad no se puede anteponer a la necesidad de proteger al menor. Y si un niño develó abuso y si se sabía ya en qué hogar estaba, esa situación debió haberse intervenido en el minuto en que tú recibiste la encuesta con esa respuesta. Ahora, otro aspecto más es la pregunta, el cómo, qué se hizo. Hay niños que se pueden haber hecho la expectativa de que aunque fuera confidencial, si yo contesto esto a lo mejor me van a socorrer. Y eso no ocurrió. Y todavía pasaron varios meses antes de que se conociera. Y al final, mucha gente a mí me dijo en estos meses... mira, aquí lo único importante es el horror de los hogares y todo. No, aquí lo único importante son los niños. Y eso exige de parte no solo de Sename, sino también del Poder Judicial y también de UNICEF una cierta actitud en el trabajo donde se respetan todos los criterios, se hacen bien las cosas, se contiene bien a los niños. Como sobreviviente o como víctimas de abuso sexual infantil, no es llegar y preguntar, o sea, tú haces encuestas a adultos de esto y en todas las preguntas pone esto puede ser evocador de malos recuerdos, porque hay mucho cuidado con el tema del trauma. Siendo chicos, ¿quién se hizo cargo después de la encuesta? Si 3 días después ese niño entró en crisis, ¿cuáles eran las estrategias de contención para 3 días después cuando el equipo encuestador se hubiera ido? Son decenas de preguntas y sí, yo envié esos tweets que tú decías, porque tú vas como dirigiendo en distintos canales de comunicación para que una cierta pregunta llegue, y era como, tenemos preocupación por esto, y claro, tú has visto por Twitter que desde UNICEF Central enviaron un manual con orientaciones, recomendaciones e incluso dilemas de lo que es la investigación con niños, y ahí claramente está también estipulado lo mismo, o sea, el interés superior del niño, la protección del niño, eso es lo primero. Frente a eso, la decisión de UNICEF, como hemos visto en varias declaraciones, de nosotros en realidad no estábamos para identificar a los niños o recoger denuncias, sino para revelar la realidad de los hogares, es una selección que ellos hacen, pero con la que yo no estoy de acuerdo, en lo absoluto, pero que si la hicieron, y por motivos técnicos, por los motivos que haya sido, sería bueno saber por qué. Y tener al menos la tranquilidad de que las cosas se hicieron de una cierta manera, pensando en los niños. Estamos conversando con la psicóloga Vinca Jackson acerca de este informe que ha sido muy polémico, un informe elaborado por el Poder Judicial y también por UNICEF acerca de la realidad de los hogares del Sename. A ver, acá hay varias instituciones que están involucradas, ¿no es cierto? Es el Poder Judicial, está la UNICEF, está también el Sename, y de alguna manera como que la discusión, bueno, pasa muchas veces acá en Chile, se empieza a orientar desde o más bien hacia un foco único, que es la búsqueda de responsabilidades políticas en los órganos ejecutivos. O sea, ¿a quién hay que sacar, digamos? Y de hecho estuvo en el cuestionamiento y pareciera que en algún minuto estuvo colgando un hilo el propio director del Sename. ¿Te parece adecuado ese enfoque o te parece que estamos perdiéndonos de lo fundamental? A ver, yo creo que andamos perdidos de lo fundamental con el mayor de los respetos hace hartos años. Y ahora, absolutamente sí. Y de hecho algo que a uno le sorprende, yo escribí sobre eso también, es como el tema de nuevamente, el rol de los adultos. O sea, a ver, aquí hay una investigación que, si es cierto, a lo mejor con encuesta o sin encuesta la realidad de los hogares no cambia trascendentalmente, pero tú quieres hacer las cosas bien y las quieres hacer bien por los niños. Por lo tanto, ¿qué habría esperado uno como desde fuera, como ciudadana común y corriente o como alguien que trabaja también en estos ámbitos y que también está muy vinculado al tema de abuso y que me merece el mayor respeto, es no hago una utilización política de algo donde están los niños de por medio. Si la hace en relación a la cerámica, ya por último. O sea, de verdad, y tampoco es correcto. Pero con los niños, no. Y luego de eso,
ver como puros silencios, evasivas, excusas y dirigir todos los cañones hacia Sename, cuando Sename mismo el año pasado publicó un informe que básicamente decía lo mismo y pidiendo ayuda, diciendo nos falta un montón de presupuesto, nos faltan manos, y pasó completamente desapercibido. Uno habría esperado que tanto Poder Judicial como UNICEF, como Sename mismo, o sea, hubieran inmediatamente concordado o articulado una mesa de trabajo a ver cómo cambiamos esto, cómo exigimos inmediatamente doble o triple presupuesto, cómo afrontamos una reforma, cómo pedimos que aceleren el tema de la Ley de Protección Integral de la Infancia, porque eso a lo mejor permitiría dar el suelo institucional para que Sename pudiera trabajar de otra manera. Se habla que no pueden ocurrir malos tratos, abusos en los hogares. Yo ni siquiera espero eso. Yo esperaría que los hogares tuvieran el estándar más alto. O sea, no puedo pensar que en el hogar la expectativa nuestra sea ojalá no maltraten a los niños, ojalá no haya abuso sexual. No, ojalá el hogar fuera el mejor hogar del mundo. O sea, ya vienen de una situación difícil, que fuera mejor que la propia casa casi. Ahora, yo creo que acá nos falta ver que el tema del sistema de protección nos toca a todos. Y la pregunta que uno siempre hace, y si fuera mi hijo, cuesta enlazarla con esto. Pero, por ejemplo, yo en Estados Unidos, y creo que a las personas que son inmigrantes en Chile, al revés, les debe pasar similar. Para mí era un terror que me pasara algo en un auto y no quedara nadie a cargo de mi hija, porque no tiene familia, nada, porque ahí el Estado se hace cargo. Entonces, aunque fuera alguien a buscarla, iban a pasar días en que ella iba a estar en un hogar del Estado. Obviamente tú esperarías que eso fuera lo mejor posible. Y si acá una familia de Perú o de Haití, no sé, atropellan al papá y a la mamá, ni Dios quiera, ese niño, mientras lo viene a buscar a alguien o alguien se hace cargo, podría pasar a un hogar del Estado. ¿Cómo no voy a querer que eso sea lo mejor? Entonces uno habría esperado colaboración más que politización de todo el tema y dirigir todos los dardos a una institución que además tú sabes que ha vivido con sueldos de hambre institucionales, por decir, el presupuesto que Sename recibe es como el sueldo mínimo de una mamá, o sea, o de una familia que vive en la precariedad absoluta y con profesionales que trabajan 1 millón de horas. No sé, hay varias caras de todo esto y la colaboración era como el llamado, no todo esto que además más tiempo que se va demorando lo que se necesita hacer. Le queremos agradecer muchísimo a Vinca Jackson. Ustedes pueden leer las columnas que escribió Vinca Jackson y que está escribiendo acerca de este tema. Están en el post.cl. Hay varias de ellas, particularmente las últimas columnas que tienen que ver justamente con este tema específico, esta investigación. Sí, una última cosa, esta investigación que se hizo por parte del Poder Judicial y UNICEF y que tanto escándalo ha generado. Lo último, aprovechando el espacio de radio, yo creo que algo que nos podría hacer súper bien como nación y a todos, los hogares están ahí desde siempre, uno puede voluntariar, uno no puede esperar que el Estado dé todas las soluciones porque mientras las da hay niños ahí que están esperando. Yo creo que uno puede, como profesional, ponerse a disposición, como artista, como joven. Mi hija a los 13 años voluntariaba de noche en el Hogar de Cristo o equivalentes en Estados Unidos. Pongámonos también a disposición de la crisis, más que de la turba o de la ira o de la politización de toda esta situación. Veamos por dónde también damos el ejemplo y tendemos una mano. Muchas gracias, Vinca, que esté muy bien. Gracias a ti, Polo. Vinca Jackson, psicóloga especializada en temas de abuso sexual infantil y maltrato. Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Amores Notables con Bárbara Espejo y conocemos la historia de Borges y sus amores, una segunda parte. No veía al viejito, pero bueno, tenía sus amores. Después viene A Todo Nos Pasa Lo Mismo con Felipe Izquierdo y Roca Balbuena a las 20 horas. Terapia Chilense con Héctor Soto, Ascanio Cavallo y Luis Larraín, 20:30. Edición limitada de una soundtrack con Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana para más aire fresco. Sigan con Radio Duna, que estén bien. Chao.